Nace en Guatemala el 13 de junio de 1979. Actor, locutor y maestro. Desde pequeño mostró interés en el teatro y se ha destacado por los múltiples personajes que ha representado a lo largo de su carrera. Él es Pablo Iriarte. Pablo Iriarte nace aquí en la ciudad de Guatemala. Mis hermanos, tengo una hermana mayor que vive también aquí en la capital y un hermano mediano, también aquí en capital, estamos en familia. Mi niñez, a lo que tengo yo de recuerdo de cómo fue, sí fue complicada. Porque yo fui, te lo digo en pretérito cabal, porque lo fui un niño demasiado tímido. No me aventaba tanto como ahora de adulto, que me aviento a las cosas para saber qué es lo que está pasando y probar qué es lo que me puede gustar y qué no. No era como el patojo que, el aguerrido, el que cómo bailaba, el que no, eso fue hasta después. En el deporte fui fatal. Fui re fatal, nunca metía goles, nunca anotaba canastas de más, nada, fatal, pésimo. Entonces, esa parte me ayudó mucho para realmente saber qué era lo que me gustaba. Más me gustaban los actos. Ahí fue donde empezó toda esa cosquita de empezar a ver, ¿y esto qué es? ¿Qué nos ponían a hacer? ¿Por qué nos ponían a bailar o a hacer pequeños sketches de cosas entre nosotros mismos los estudiantes? Y de ahí empezó a nacer. Pero mi familia siempre nos llevaban al teatro desde pequeños. En familia nos llevaban. Mis papás me llevaron al Teatro Nacional porque había una función de teatro. Una obra que se llama Villabuena, Benemérito Pueblo de Villabuena. Y a lo lejos lo recuerdo que fue un domingo y recuerdo bien subiendo la 24 calle en el carrito con mis papás. Llegamos al Teatro Hugo Carrillo, teatro de cámara. Y ahí empecé a ver cómo harán esto. Yo miraba y las luces miraba y cómo hace esta gente para hacer, cómo lo están haciendo. Pero nos seguían llevando. Y en la primaria me empezó a entrar esa inquietud sin saber realmente qué era. Yo pensaba que era cine en vivo. No sabía realmente de qué trataba. Cine en vivo. Entonces, cuando ya pasé a la secundaria, al Liceo Guatemala, igual, ahí nos empezaron a insistir mucho en ir a ver obras de teatro. Y fui con mi familia, con compañeros, íbamos a diferentes salas a ver obras, teníamos que regresar con el análisis, con la copia del ticket de que de veras fuimos, con el programa de mano, análisis y síntesis de la obra que fuimos a presenciar, y ese era el trabajo de literatura. Entonces empezó toda, ¿y esto qué bonito, cómo es? Ya en tercero básico me uní a un grupo de teatro con una mayor timidez que yo tenía, un grupo de teatro del colegio. Y nos presentamos ante unos padres de familia, ante la asociación de padres, otros compañeros con su familia, otros que no estaban en el grupo. Y yo, ¿qué cosa es esto? Pero lo probé. Dije, vamos a ver qué es. Y mi mamá me decía, hacelo. Mi mamá ha sido siempre profesora de literatura y enseñanza media. Entonces ella empezó y me dijo, hacelo. Cuando lo hice, yo dije, Dios santo, y qué maravilla. Ya entrando a la universidad, a empezar a estudiar ciencias de la comunicación en el área técnica de locución, ahí seguí viendo más cuestiones de teatro. Como seguían las investigaciones, seguían las relaciones, conocer más gente, ahí empecé a ver más oportunidades. Entrando a licenciatura, fue donde en un taller de teatro, yo fui el encargado de que juntara los semestres, juntar los 10 quetzales mensuales que teníamos que pagar por el taller y pasar el listado de quienes estábamos asistiendo al taller. Lo que me ayudó mucho de la locución es que para manejar las técnicas de poder conversar, poder enfrentarme a cámaras, enfrentarme a micrófonos, eso es completamente diferente, no opuesto, es diferente a lo que es estar en un escenario. A muchas personas les aterran las cámaras, los micrófonos les aterran, pero el escenario no. Y aparte, hay otros que aman las cámaras y los micrófonos, pero el escenario no. No hablas igual en un escenario y no hablas igual frente a un micrófono. Tienes que tener la habilidad para diferenciar. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Sin embargo, es un temor fuerte, porque yo les digo, el micrófono puede ser tu amigo o tu enemigo, pero eso va a depender de ti. Si tú lo sabes manejar, lo sabes utilizar y sacar la casta de vencer, no eliminar la timidez, porque todos como seres humanos somos tímidos. Lo único que vas a hacer es canalizar esa timidez para que no te venza el miedo y te hunda en ese momento al momento de expresarte. Yo no se me olvida cuando estaba ya en el tercer semestre de locución, de repente surgió la iniciativa de ir a ver en la TGW cómo empezó todo el historial de la radio aquí en Guatemala, cómo empezó esa época de oro. Entonces fui
Y ahí entre preguntando y preguntando, subiendo las gradas del tercer nivel, empezaba a ver, conocí a doña Gilda Castro. Preguntándole de qué se trataba todo lo que ella estaba haciendo en el estudio, ahí me entero del famoso radioteatro, que es un formato radial maravilloso, te lleva la imaginación más allá. Y me llamó para poder escuchar y ver en vivo cómo grababan el radioteatro o cómo lo transmitían en vivo en esa época, que no tenían la misma tecnología que se tiene ahora. Entonces había que ver realmente cómo asimilaba la situación. Y empecé a ver, yo como oyente, cuando ya me dio un libreto para leer por lo menos 2 párrafos, Dios santo, dice, me fue el alma, recibí el regaño constructivo, porque no fue algo humillante para nada, fue algo constructivo que ella me dio y no me lo leí, y me empezó a inducir realmente cómo hacerlo, y así empezó todo en radioteatro. Estuve 1 año ahí con ella, con todo el grupo de la TGW, haciendo las transmisiones en vivo, luego haciendo otros personajes, utilizando otras técnicas. Cuando ya empezó después el tercer año de la técnica de locución, y ahí cerrando de la técnica para la licenciatura, es donde ya mezclé todo cuando empecé ya con el teatro. Doña Gilda también abre su academia, y yo entré en la primera promoción de su academia de locución, y me siento siempre honrado de haber escuchado todas sus clases. Ella invitaba a especialistas de la voz y nos hablaban de una forma para alimentarnos el deseo de poder ser locutores, actores también. Teníamos una compañera muy linda, ella era no vidente, es Reinita. Y estar con Reinita a la par con el micrófono, tú tenías tu libreto directo y leyendo lo que estaba pasando, viendo a los técnicos también que te hacían señas de que te alejaras del micrófono, de que le bajaras un poco, de que te esperes, viendo a tus compañeros, escuchando a los demás compañeros también narrando, y ella únicamente escuchando, y en braille llevaba todo lo que tenía ella en su libreto. Esa experiencia a mí me gustó mucho, porque Reinita de una forma tan tranquila locutaba, actuaba del papel que doña Gilda le decía que tenía que hacer, cometía errores, e igual como nosotros recibíamos todos el regaño lineal. Y ahí no se me olvida también un personaje que yo tenía que ser un director de orquesta, y tenía que ser la orquesta, y venía mi mamá, y se escuchaba que venía mi mamá, y yo la tenía que ver, y tenía que canalizar todo eso en la voz, y lo hice. Pero después me daban las indicaciones de qué fue mejor lo que tuve que haber hecho. Y a mí no se me olvidan esas indicaciones, que así con esas observaciones es como uno va aprendiendo. También de papá regañón, cuando yo empezaba casi como de adolescente haciendo ese tipo de personaje, yo, ay, ¿cómo será? Y bueno, tal vez mi papá, se me viene a la cabeza mi papá o el papá del vecino. Entonces, ese tipo de anécdotas son las que me gusta mucho, hacer como ese recuerdo de que yo sin saber qué hacer, pero con las indicaciones y las observaciones, empecé a notar ahí en la mente qué era lo que tocaba, qué es lo que había que hacer, y no se me olvidan porque hasta la fecha todavía las sigo usando. Cuando ya terminamos lo de, por ejemplo, lo del radioteatro, después entré a trabajar en una radio ya comercial, en una FM, y en ese momento, cabal, empezábamos nosotros con la primera temporada del año 2000, la de Los Tres Mosqueteros. Yo estaba temblando de pánico sin saber realmente al teatro que había ido tantos años, el Teatro Manuel Galich de la Universidad Popular, cómo yo ya no iba a estar de público, sino que cómo iba a estar yo detrás del telón empezando la obra, que en noviembre del 99 empecé a ensayar. Ya en febrero del 2000 fue el estreno, y no se me olvida que hasta me dieron la patadita de la buena suerte. Mi primer director fue Luis Carlos Pineda. Luis Carlos fue el que vio que me llevó Mario Galdames, y ¿quién es este chico? Y ahí empezó todo, y me recibieron, me alentaron, sabían ellos que yo estaba empezando, y me recibieron, me alentaron, y no se me olvida esa magia de la primera función ahí en el Teatro Manuel Galich. Mi familia no estaba porque andaban de viaje, pero yo les mandé rápido el fax de cómo era la situación, de cómo me había sentido. Entonces no se me olvida esa vez que cuando empezó todo eso, y en ese elenco empecé a conocer más gente de otros grupos. Empecé a conocer a Mercy Fuentes, que era del grupo que en ese tiempo se llamaba Rayuela, que hacían obras literarias directamente con Rayuela también. Ahí fue donde empecé a hacer obras de Shakespeare. Después ahí mismo, en este grupo de Rayuela, conocí a Jorge Hernández Bielman, que una vez recibí un taller de teatro de él, pero de ahí trabajé ya directamente con él dirigiéndome a mí. Lo fui a cubrir a la Universidad Popular a una presentación que él por situaciones extrañas no podía asistir, y me llevó a mí para que yo lo cubriera. Ahí conocí a la gente de la Universidad Popular, y de ahí
Pasaron ya 11 años después de haber estado en la Universidad Popular. No está muy preciso, ¿verdad? No, niña Elisita. Usted sabe que yo nunca tengo prisa, ni en la facultad, va, compañero. Elisita, está bien pálida. Ay, qué fría está. No irá a dar un vaído. Dicen que se está dando mucho ahora. No, Carlita, un disgusto que tuve. Es cierto, señora, cuando le di la mano la sentí muy fría. Me han preguntado que cuál es tu mejor obra o la favorita o qué personaje es el que más te ha gustado. A mí, en todas las que he estado, me ha gustado. Hay unas que he tenido como experiencias extrañas, que las tuve que haber vivido para entender si lo vuelvo a repetir o no. Pero me gustan mucho todas. He hecho para niños, para estudiantes, público adulto, musicales sí no he hecho. Ese sí no lo he hecho para nada. Sí he cantado en obras infantiles, pero no he hecho como 100% el formato musical de una obra de teatro. De baile, eso sí, porque las de niños es puro montaje, bailar y todo. Por ejemplo, la que es famosísima en muchas generaciones, Los árboles mueren de pie. Ya la he hecho 3 veces, con diferente grupo. Las primeras 2, el mismo personaje, pero en la tercera fue el malo. Me lo gocé como no tienes idea. Porque eso es lo bonito de todo esto. Como yo le digo a la gente con la que yo le doy clases, es rico jugar a ser quien realmente no eres en escena. No vas a ser el civil de tu vida cotidiana en un escenario. Igual, las obras shakespearianas. Son difíciles aprenderse unos textos, entender a Shakespeare y luego la forma de poder decirlo. Cómo dices todos tus parlamentos en verso y que se entienda tanto lo que estás diciendo y que el público lo entienda también. Ahora, las obras infantiles, que el público infantil es el más complicado que hay, pero es el más agradecido. Porque el niño o te ama o te odia de una vez y te lo dice. O baila contigo o te saca del escenario. Pero así es el niño o la niña. Así son. Yo disfruto tanto porque es una carga, es una energía que tienes que brindarle a los niños. Cuando ves a aquellos niños brincando, a veces hasta se te suben al escenario porque creen en el personaje que estás interpretando. El Marqués de Carabás para servir a su majestad. El Marqués de Carabás. El mismo que su majestad deseaba conocer. Espero que mis regalos hayan sido de su agrado. Riquísimos, deliciosísimos. Mi hija Angélica lo llevó a la cocina. Ansío conocerla. He traído unos pequeños obsequios para ella. ¿Que has traído unos pequeños obsequios para mí? Claro, cosas Muy así. amable de tu parte. Una que otra perla y por ahí una esmeralda, pero nada comparado con la belleza de su hija. Además, majestad, puedo ofrecerle mi castillo, que contiene una enorme cocina para preparar deliciosos platillos. A mí me encanta también mucho el drama. Esas obras del drama, del suspenso, son ricas de elaborarlas, porque son historias de la vida, historias que pueden ser únicamente fantasías o historias de autores que la llevaron a la realidad. Entonces, ese tipo de géneros son los que más me ha gustado interpretar. Busqué trabajo, esas son verdades. Ya, con mi título en mano me encontré ante la vida. Me sentí feliz, no me preocupaba nada. ¿Y qué iba a preocuparte? Si aquí estaba el viejo burro trabajando día y noche para mantenerte. Bueno, algo de eso pensé, pero no así de la forma que usted lo dice. La Bella Durmiente, Caperucita Roja. También hemos hecho Los árboles mueren de pie, que te digo, de 3 veces. Soy una noche de verano, de William Shakespeare. Mercader de Venecia. La llave en el desván, también de Alejandro Casona. Romance en 3 noches, de Alejandro Casona. También La barca sin pescador, que ese es con el diablo el asunto. Entonces es interesante todo ese tipo de temáticas. No se me olvida también una muy linda, la de Baño de Damas, que dice que era todo lo que pasó en una novela venezolana, que era todo el relajo en un baño de discoteca de mujeres y éramos 2 hombres únicamente los que estábamos en el elenco. Las otras 8 eran solo mujeres y así empezaba toda la historia. Era para adultos, una comedia para adultos. Melocotones en almíbar, también son comedias que te marcan, porque son comedias de época, también otras que son realistas. ¿Necesitas esta canción acá para oír? ¿Qué? ¿Te hago daño? No, pero es que no me gustaría hacértelo hoy a ti. Por mí ni te preocupes, dale.
Un personaje que a mí me daba pánico hacer, ahora ya llevo 11 años hacerlo, Santa Claus. Santa Claus ya lo estoy preparando y madurando cada vez más porque es un Santa Claus que platica con los niños, baila con los adultos, escucha a todas las personas. Entonces ese Santa Claus es el que todavía sigo madurando y actualizando como tal. Claro, las épocas van de una forma megamente cambiantes. Entonces no es el mismo Santa Claus que tenía yo hace 11 años, como el que ahora quiero presentar. Entonces ese personaje es el que estoy valorando mucho. Y en el 16 hicieron la propuesta de hacer Macbeth. Entonces, perfecto, dije yo, empecemos. Vino el director, que es Horacio Almada, allá de México. Se vino un mes y nos empezó a entregar los libretos para ver qué plan era lo que ellos tenían. Perfecto, entonces el plan es presentarlo en julio del 2017. Perfecto. Fue un año completamente lleno de actividades, aprendiendo 1000 actividades físicas. Teníamos muchos toques de espada. Fue el esgrima que tuve, yo nunca lo había recibido. Muchos estudiantes ya lo habían recibido antes en otras academias de arte dramático. Yo solamente lo había visto, hasta ahora fue que lo recibí. Y eso me encantó, la actividad me encantó. Y hasta el 6 de julio del 2017 fue que estrenamos. Luego la llevamos a Shela. Tuvimos una segunda temporada en el Hugo Carrillo el año pasado. La presentamos en el Festival de Teatro de junio del Teatro Nacional. Hay muchos que se están tirando al agua para poder ejecutar montajes. Y eso es lo que hay que hacer. Tírate al agua. Eso va a depender si funciona o no, pero eso ya es el público. Tú lo que tienes que hacer es tirarte al agua para hacerlo. Y eso he visto, hay muchos montajes. Hay espacios abiertos, pero si están cerrados, ve a tocar la puerta para hacerlo. Y veo que muchos compañeros se están animando a hacer propuestas teatrales. Funcionen o no, eso ya es cuestión del público. Pero las ganas las tienes que poner tú. El gremio teatral la tiene que poner. No únicamente dejar, es que el público no. Tú tienes que avivar al público para que lo haga. No quedarte esperando a que todo venga de la nada y no va a pasar absolutamente nada. Entonces ahora ya hay mucho más propuestas y mucha gente que tal vez no te imaginabas que posiblemente podía apostar a hacerlo. Pero hasta ahora ya se están animando. Ya ahora hay más apertura. Claro. Nos falta más, pero más unión a nivel gremio. En Guatemala hay talento. En el interior, no digamos. Talentazos que tienen acá cuando se han hecho muestras de teatro acá en la ciudad, trayendo gente del interior con propuestas teatrales. Es impresionante la magia que se maneja. El asunto es conectar más al gremio para que todos sepan ese valor que a nivel república tenemos. 16 de septiembre. Este año se cumplirían los 7. Entonces, es curioso porque realmente, si me preguntan qué pasó, solo sé que estuve hospitalizado y estuve en cirugía. Realmente, ¿qué pasó? Nunca lo supe. Alguien me preguntaba, pero no lo querés decir. Es que realmente no lo sé. Solo sé que yo iba a una presentación de teatro, tomé un bus y desperté en un hospital. Y ahí habían pasado 7 días. Entonces, no tengo ni la menor idea de qué pasó. Sin embargo, se hizo como el doctor que me operó, le dije a mi familia que yo me tenía que enterar realmente cuando ya empezaba a reaccionar porque fue cuestión cerebral. Me han dicho es un milagro y es cierto, yo lo admito, es un milagro porque mi diagnóstico no era positivo. Era más como empezar de cero otra vez de todo, lo que 32 años antes se había empezado. Tenía, se supone, que volver a empezar a aprender a caminar, a hablar, a escribir, a reconocer, a vivir. Ese era el panorama que le había dado a mi familia. No sé qué pasó realmente, que amanecí bien la primera noche, que ya pensaron que ya no iba a seguir en el hospital, y amanecí, que tocaba la cirugía. Gracias a Dios, después de esa cirugía ya venía ese diagnóstico, que eso se redujo a 3 meses, de que pudo haber sido en largas semanas, volver a empezar todo de cero. Empezó en 3 meses. Y no se me olvida que yo miraba gente pero no la reconocía. Entonces me acompañaba mi familia para decirme quiénes eran y todo. Miraba televisión y dije, esto ya lo he visto antes, pero no sabía quiénes eran y ya los conocía. Entonces todo ese tipo de retroalimentación
se empezó a dar hasta que empecé como el teatro fue el que me ayudó a todo eso. Volverme a aprender un libreto, volverme a aprender los movimientos, volverme a aprender toda esa presión que uno va canalizando para hacerla, eso fue lo que me ayudó a volver a coordinar el conocimiento otra vez, a poder hablar de una forma más tranquila y comprensible. Si ahorita me estuvieras entrevistando cuando yo estuviera, no sabría ni quién eras tú y que te conocía de hace rato. Tal vez hubiera saludado a los compañeros, pero no sabía ni a dónde tenía que ver. Ahorita estaría hablando y estaría viendo a otro lado. Tal vez me levanto y me voy porque no tenía la coordinación de lo que estaba haciendo en ese momento. El teatro me lo regresó. Todos los grupos teatrales, no te imaginas cuánto ayudaron a mi familia. Grupos que ni yo he trabajado en ellos, pero nos conocemos. Donaron sus funciones para pagar todo lo que me había pasado a mí. Ayudaron tanto a mi familia que mi familia estaba tan sorprendida. Mucho público llegó a la Universidad Popular a pagar entrada y ni siquiera llegar a ver la obra. Pero sabían que era yo. En el sentido de que sabían porque me habían visto ya en alguna u otra obra ahí. Entonces, tantas cosas que todo esto me dio, a mí me dejó nada más que agradecer. Y me decían, ¿tenés que creer en Dios? No, yo lo he creído desde siempre. Tenés que agradecerle a Dios porque gracias. Yo le he agradecido desde siempre. Y ahorita estamos iguales en el sentido de que yo sigo. No me vengan a pintar ahorita de que yo tengo que creer y tengo que convertirme en algo que yo siempre he sido. Porque mucha gente trató de meterme la idea de que no, es que tú aquí tienes un objetivo y Dios, yo lo sé. Y lo tengo que seguir encontrando para hacerlo. No me vengan a llenar la cabeza de que te vas a ir con nosotros para meterte a una idea. No, tonterías. Ya estoy coordinando y no nací ayer. Entonces ya puedo decidir que sí, que no. Pero Dios no se ha ido de mi mano nunca. Y esa es la respuesta de ese diagnóstico que yo tenía. A ese milagro que ni los doctores sabían realmente cómo podía yo estar sobreviviendo a un golpe tal. Y la cirugía no fue tan sencilla, pero pudo haber sido peor. Entonces, ese tipo de cosas fue la que me enseñó mucho todo este accidente. Me han dicho incluso, no te haces una hipnosis para que... No me interesa. Ya pasó, aquí estoy, ya fueron 2 cirugías, la cuento con tranquilidad, con normalidad. Por mí tranquilo, me estoy cuidando, sigo en observaciones, sigo no sobrepasarme de las cosas que puedo hacer y que no puedo hacer, lo reconozco. Tampoco me aviento sin pensar realmente lo que tengo que hacer. Eso es lo que me ha enseñado todo este accidente. Y lo cuento, me lo preguntan y yo con gusto lo cuento. Para mí no hay ninguna forma de como avergonzarme de lo que me pasó, de las heridas que tengo. Y voy en piscina y todo y se miran las cicatrices. No me importa, o sea, yo estoy vivo. Y eso es lo que alegro más, que estoy vivísimo. Estoy gozando de entrevista, que hace 7 años puede ser que no la podía hacer, porque no iba a estar. Pero estoy. Entonces, ya mi visa todavía ha sido extendida aquí sobre la tierra. Entonces, gracias a Dios estoy contento. Tengo muchas cosas que hacer. Ya digo los no definitivamente a lo que no me conviene ni a quienes emocionalmente no me convienen. Ya tengo esa capacidad. Ese accidente me hizo madurar tanto. Me falta, por supuesto. No soy el zar ni el rey de la situación, para nada. Reconozco mis errores, pero me gusta aprender. Y esa es la clave. Reconozco cuando hago algo mal y reconozco cuando hago bien. Actualmente estoy trabajando en teatro escolar. Tenemos 2 presentaciones y estoy trabajando mucho en fiestas temáticas, en eventos temáticos y sociales también. Y aparte estoy estudiando ahorita un doctorado, ya llevo el 5º semestre del doctorado en comunicación estratégica y social, donde entra mi punto para poder ampliar más el conocimiento del teatro escolar y el objetivo que tiene. Y bajo ese parámetro es que estoy realizando ya mi tesis para entrar con el Ministerio de Educación y también el gremio teatral para ampliar esta habilidad que Guatemala maravillosamente tiene dentro del talento de todas las personas que hacen teatro. Empezamos con Estudio DF desde el 2015. Francisco Chinchilla me contactó y él quería involucrar lo que es el teatro dentro de sus clases de locución. Perfecto. Y fui, conocí su academia y empecé a conocer las primeras partes de la gente que era su segunda generación. Perfecto, vamos para allá. Y cuando lo empecé a ver, con la de teatro, porque él tenía generaciones anteriores, pero no habían incluido teatro. Entonces, con esta dije, bueno, perfecto, empecemos a probar. Entonces, empecé con ellos a trabajar técnicas para hacerles nivelar el miedo.
Y lo que les decía, de que no les voy a esfumar la timidez para siempre, eso es imposible. Somos seres humanos, tenemos el nerviosismo a flor de piel. Lo único que les voy a ayudar es a controlarlos, dije, para que ustedes sean cuates y cuatas del micrófono cuando hagan sus prácticas de locución en el estudio, sus prácticas de transmisión de programas en vivo o grabados. Ustedes lo pueden pregrabar de una forma tan tranquila, pero con la convicción y seguridad de controlar sus nervios nada más. Y tuvimos la oportunidad de que en 4 meses de los talleres que yo les otorgo, presentamos cada grupo una obra de teatro. Entonces tener la sensación de ellos estar en un escenario donde toda la familia te va a llegar a ver y todo el mundo. Yo le digo, miren, a mí no me interesa quién va a llegar a verles. Ustedes inviten a quien se les dé la gana. Y no pidan ni perdón ni permiso. Ustedes solo digan gracias, porque en el escenario cualquier clavo que no le guste a la gente que ustedes invitaron, échenme la culpa a mí. Y a mí que me digan. Pero ustedes no, porque ustedes fueron a ver lo que había que hacer. Y yo les estoy dando otras estrategias para que ustedes aprendan a nivelar todo esto. Y así, y ahora estamos también a punto de presentar con otros 6 grupos de la promoción 7, ya incluyendo la del teatro. Empezando a ver de público de diferente edad, estudiantes de diferentes trabajos, de diferentes áreas, de diferentes departamentos que se vienen a estudiar y traen a su familia para que especifiquen y vean el resultado de lo que ellos están aprendiendo. Después del teatro ya vienen las prácticas y esa es la riqueza que ha tenido el teatro, donde ya la vinculo también con la locución. Mi mayor logro cuando me llaman, digamos, de una obra, cuando me dicen, mira, me gustó tu actuación o no me gustó, los escucho. Pero el mayor logro es cuando me llaman de otros grupos que ni me imagino yo, que tal vez existían o que yo podía entrar dentro de esos grupos. Cuando te llaman, mira, te gusta, ay, sientes aquella situación de, pues sí, ni sé qué obra es, ni sé qué vamos a hacer, pero sí, yo llego a la reunión. Eso para mí es un triunfo, cuando te llaman de grupos que ni te enteras de, tal vez tú podías entrar a trabajar o algo por el estilo. Y el mayor logro también es cuando te encuentras gente en la calle y te dice, yo te vi en obra tal y tal año. Porque a veces puede ser gente que te ve, pero no importa. El asunto es que el momento se los diste. Tampoco te tienen que estar recordando siempre. Pasa en las películas también. Que mirás y no te acordás, aunque es más fácil ver ahí en play, en pausa y toda la película, pero no te recordás de quiénes salían o algo por el estilo. Lo mismo pasa con el teatro. Y algo que no se me olvida, la primera vez que hice Los árboles mueren de pie. Meses después, nosotros tuvimos un establecimiento que ellos eran con sordera total, los estudiantes, y estaba la traductora con lenguaje de señas dándoles la traducción de lo que nosotros estábamos presentando. Meses después, yo fui a tomar a la Biblioteca Nacional mi camioneta y ahí me pararon ellos y me empezaron a hacer señas, y yo entendí que era del teatro. Entonces yo les empecé a hablar y ellos leían mis labios. Poco entendí, ellos sí me entendieron porque con señas ellos me empezaron a hacer lo del teatro. Me hacían, sí, ay, empezaba y que el beso de la pata, claro, el del personaje. Entonces me empezaron a hacer muchas cosas y nos dimos un abrazo y nos pasaban carros a veces cerca y ellos con su uniforme. Eso no se me olvida y para mí eso es algo que es un triunfo. Que alguien te recuerde así, te va a hablar y ellos, los niños felices y con señas te comunicaron el agradecimiento de que te presentaste hacia ellos en un montaje. Y ellos después en el foro del montaje te hacían preguntas que muchas personas no nos hacían, detallitos que vieron de la obra o que tal vez no les gustó pero querían ver por qué estaban ese tipo de detalles dentro del montaje. Esos detallitos, y ellos eran 5 y nos abrazaban, estaban en segundo básico. Wow, esas cositas, dice uno, impresionante. Todos tenemos una historia, la vida es un teatro. Siempre hay teatro en todos lados, en escenario, pero en la vida cotidiana más. La vida es teatro y me encanta compartirla. La gente ya dirá, qué bueno o qué malo, pero me encanta compartirla, me encanta conocer más gente y eso es lo bonito de todo esto. Y así que muchas gracias por el espacio, la paciencia y por ser parte de mi chutencia.